Vueltas a en qué invertir, oro o Bitcoin, recordando que, bueno, pues les ha ido muy bien a ambos activos financieros. Pues soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Aquí en X me encuentran como Carlos López Jones. Escribo el Substack de Carlos y gracias a la doctora Erika Dan, este space se va a convertir en un podcast que publicaremos en Apple Podcast y en Spotify por si quieren suscribirse. Bueno, pues vamos a platicar del oro y el Bitcoin. ¿Y por qué vamos a platicar de estos dos activos financieros? Pues porque les ha ido muy bien a lo largo del año y hay muchas personas que se nos han acercado para preguntarnos en qué les recomendamos invertir, en oro o en Bitcoin. Entonces es momento de platicar pues de estos dos activos financieros. Hay una gran cantidad de activos financieros en los que se puede invertir, pero de momento ha traído mucha atención tanto el oro como el Bitcoin. Bueno, si quieren empezamos un poquito con el oro, vamos a ir intercambiando puntos de vista con oro y Bitcoin, pero bueno, empezamos con el oro. Pues es más o menos hace 200 años que en Europa se empieza a utilizar el oro como patrón de respaldo de todas las monedas. En ese momento la libra era la más importante. Y como ustedes saben, esto termina más o menos con Bretton Woods en 1960, cuando ya las monedas dejan de depender del oro para depender cada una de su propia moneda, pero el oro se queda como un activo importante de refugio ante problemas. ¿Y por qué las personas lo utilizan como refugio en lugar del dólar? Pues porque tiene su metal. Básicamente, las personas se pueden refugiar en algo que sienten, en algo que pueden cargar, en algo que pueden palpar. ¿Y cómo le ha ido al oro en los últimos años y por qué ha subido tanto de precio? El oro ha subido de precio siempre que hay guerras, siempre que hay problemas. Subió muchísimo de precio con la pandemia, tuvo una alza muy fuerte. Sube de precio cuando las tasas de interés son muy bajas. Entre 2010 y 2020 las tasas de interés a nivel mundial estuvieron alrededor del 0%. Y hace más o menos un año o 2 años andaba en $2,700 y ahorita ya está en los $4,000. Estamos en precios históricamente altos del dólar. $4,000 por una onza que pesa 34 gramos. En eso está el oro en este momento. ¿Quiénes son los que han escalado el precio del oro? Bueno, pues los bancos centrales, sobre todo China, que había estado comprando muchísima deuda norteamericana, llegó a tener 1.1 billones de dólares, 1.1 millones de dólares. En este momento tiene 700,000 millones de dólares, significa que ha vendido o ha dejado de comprar 400,000 millones de dólares de deuda norteamericana y una parte muy importante, pues ha comprado oro. Lo mismo han hecho otros países que no están de acuerdo con la supremacía del dólar, como es el caso de Rusia, evidentemente, India en alguna medida, Brasil en otra medida, Arabia Saudita, los países árabes. Los bancos centrales han estado diversificando sus reservas mundiales en oro. ¿Cuánto vale el mercado total del oro? Más o menos para que tengan una idea, son 23 billones de dólares. ¿Cuántos son 23 billones de dólares? La economía norteamericana, la más grande del mundo, vale 30 billones de dólares. La economía de China vale 18 billones de dólares. La economía mexicana anda sobre 1.8 billones de dólares. ¿Cuánto vale la deuda norteamericana que han estado vendiendo estos países? 37 billones de dólares. ¿Y cuánto tienen más o menos los bancos centrales alrededor del mundo en reservas en oro? Porque el oro pues, está muy diversificado. Probablemente ustedes tengan por ahí una cadenita, probablemente alguien que le gusten las monedas tenga un centenario, etcétera, etcétera. Bueno, los bancos centrales tienen más o menos el 15%. Estamos hablando de 4 billones, 5 billones de dólares en sus reservas internacionales entre todos los bancos. Banco de México también tiene oro en sus reservas internacionales. Estamos hablando alrededor de 20,000 a 30,000 millones de dólares. Se ha criticado mucho el tema de que las reservas de oro del Banco de México no están en México. Se le tenía la duda y dijo algún día voy a ir a asaltar las bóvedas del Banco de México. No, están en Londres. Y la razón es que siempre han estado en Londres las reservas mundiales de oro de casi todos los bancos centrales. Son pocos los bancos centrales que tienen sus reservas fuera de Londres. ¿Y por qué ahí? Bueno, pues porque de esa manera hay una gran bóveda donde hay un resguardo y entonces si el Banco Central de México le compra al de Perú 100 millones de dólares, bueno, pues nada más hacen un traspaso dentro de la misma
bodega de los registros electrónicos y de esa manera el oro, la mayor parte de las reservas de los bancos centrales se encuentran en Londres. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Bueno, pues la gente tiene dinero, la gente ha estado buscando cosas diferentes, porque recordemos que cuando termina la pandemia, que las tasas de interés se han venido a cero, Rusia decide invadir a Ucrania, hay mucho dinero en la economía por todo el dinero que han regalado los gobiernos a las personas, y entonces empieza una escalada de precios muy importante, tenemos una muy elevada inflación por esos dos motivos. Por un lado hay escasez de cereales, hay escasez de petróleo por la invasión de Rusia a Ucrania, y por el otro lado las personas tienen cheques en la bolsa y deciden gastarlo. ¿En qué lo gastan? Bueno, pues una parte se la gastan en criptomonedas y otra parte se la van a gastar en oro y empiezan a seguir gastando en oro. La tasa de interés llega a 6-7% en Estados Unidos y de repente empieza a bajar la tasa, pues porque la inflación empieza a bajar, porque es momento de bajar las tasas y en este momento la tasa de interés en Estados Unidos está en 4.25, seguirá bajando en los próximos meses y la gente empieza a buscar nuevas opciones en dónde meter su dinero. Y pasa lo mismo en Europa. La tasa que estaba en 4%, ahorita está en 2%, y la gente también empieza a buscar opciones de inversión en oro. Y es por eso que estamos viendo estas alzas del oro tan importantes. Por un lado, quienes estaban comprando los papeles norteamericanos de deuda ya no los están comprando en la misma cantidad, ahora están diversificando en oro. Por otro lado, la gente está viendo que la tasa de interés está bajando y decide que es buen momento para comprar oro. En este momento está en los $4,000. Como ustedes saben, hay un buen acuerdo de paz, ojalá se llegue a concretar entre Hamas e Israel. Siempre que hay un conflicto, bueno, pues el oro es un buen refugio, porque la gente dice, las monedas que intervengan ahí perderán valor, me tengo que ir a otra moneda. El oro no se ha movido, demuestra la regionalización tan importante que hay en ese conflicto. No es el caso de Rusia-Ucrania, ese sí es un conflicto más importante a nivel global, pero bueno, incluso cuando terminase ese conflicto, si es que llega a terminar, ojalá también terminara pronto, yo creo que no va a tener mayor afectación en el en el precio del oro. Creo que más bien seguiremos viendo un oro que puede llegar a los $4,500 conforme Estados Unidos baje su tasa de interés del 4% actual a 3,5%. El próximo año probablemente la veamos en 3%, que la gente diga, oye, pues con una tasa de interés tan baja, tengo que buscar otras opciones de inversión y veremos un oro que podría seguir subiendo hacia los $4,500 la onza por 34 gramos. Ustedes estarán pagando más o menos unos 80,000, 90,000 pesos por un centenario. Bueno, ¿qué está pasando con el Bitcoin? El Bitcoin, como ustedes saben, nació en enero de 2009 como un experimento de una persona que dijo, podemos emitir nuestra propia moneda sin depender de bancos centrales. ¿Y qué es lo que se necesita en una moneda? Pues se necesita que sea divisible, se necesita que tenga valor y sobre todo se necesita que alguien más la acepte. Es muy conocida esa primera transacción de un pedazo de pizza por 10,000 bitcoins. Esa pizza es la pizza más cara en la historia del planeta, ¿no? Pero bueno, empieza a tener valor, la gente empieza a creer en esa cosa, que no es otra cosa más que una serie de numeritos, ¿no? Yo te digo que esta serie de numeritos tienen un valor de algo y los intercambiamos y luego tú divides esa serie de numeritos en otra serie de numeritos, porque pues el Bitcoin se puede dividir en todo lo que ustedes quieran. Y bueno, pues cada quien tiene una serie de numeritos y mientras un tercero reconozca que esa cosa tiene valor, pues evidentemente esa cosa tendrá valor. En muchos círculos de economía habrán escuchado que decimos que se parece a los tulipanes holandeses, porque en Holanda pasó lo mismo. El tulipán es una flor de Turquía, llega a Holanda, la realeza holandesa la adopta como su flor imperial, como su flor de ellos, y a partir de ahí empieza a tener valor el tulipán, hasta que llega a valer no sé cuántos florines un tulipán, y de repente alguien dice, pues es una flor, ya no voy a pagar más. Y de repente, pues el precio del tulipán se desploma. Y como eso, pues hemos visto un montón de cosas que atrás de sí mismas no tienen valor alguno y se desploman. ¿Qué ha pasado con el valor del Bitcoin? Es interesante decirles que cada 4 años que hay mundial de fútbol, el precio del Bitcoin se ha desplomado más del 50%.
Yo cuando recomiendo en el Substack de Carlos invertir en Bitcoin, pongo entradas y salidas con 10%, lo cual es una locura, ¿no? O sea, quien quiere invertir en Bitcoin es porque está dispuesto a aguantar el precio del Bitcoin, que hoy está en $124,000, luego va a estar en $125,000, un nuevo máximo histórico. Puede bajar hasta $108,000, $110,000 y no hay problema, ¿eh? Es parte del día a día en el Bitcoin y se mantendrá un alza de ese producto o se podrá ir a la baja, ¿no? Entonces, quienes quieran entrar al Bitcoin, es una situación realmente interesante porque tiene una volatilidad muy fuerte. Entonces, uno tiene que aceptar que si uno invierte 10,000 pesos, al día siguiente puede tener 9,000 pesos u 8,000 pesos, ¿no? Y si tienes un mal año, como sucedió en 2022, en 2018, en 2014, el precio del Bitcoin se pudiera a $70,000 el próximo año. Entonces es una cosa de tener un hígado pues fuerte, aguantar la volatilidad y bueno, pues ver hasta dónde puede llegar esta apuesta por esta criptomoneda, ¿no? Las criptomonedas están creciendo de manera muy interesante porque cada vez más personas están aceptando que esa serie de numeritos en una computadora tiene un cierto valor. Bueno, vamos a platicar ahora un poquito de cómo invertir tanto en oro como en Bitcoin. Yo en otros spaces les he comentado que no recomiendo invertir en oro físico. Esto es ir al centro y comprar un centenario o comprar una moneda de 5 centavos o de un peso oro. No les recomiendo eso. La razón es que el oro físico se oxida por un lado y por otro lado pues es complicado mover oro de un lugar a otro. Ya tengo oro y ahora cómo lo compro y ahora dónde lo resguardo y ahora cómo lo vendo. Entonces es complicado. La manera más sencilla que tenemos todos de invertir en oro es a través de una cosa que se llama un ETF, que es un fondo de inversión que replica el precio del oro o del petróleo, de la plata, del zinc. La plata, por cierto, también ha subido de manera importante de precio, replicando lo que está pasando con el precio del oro. Y la manera para invertir en oro es a través de un ETF. Yo les recomendaría uno cuyas siglas son IAUM. Ustedes hablan con su casa de bolsa y les dicen, mira, yo quiero invertir 100 pesos, 10 pesos, la cantidad que ustedes quieran en el ETF IAUM. Así se llama. IAUM. Son las siglas de operación. Y bueno, pues dependiendo de lo que ustedes quieran invertir, ese ETF tendrá el mismo precio del oro que resguarda ese ETF. ¿Por qué es más sencillo así? Bueno, pues porque de esa manera ustedes tienen su dinero en su casa de bolsa, no tienen ninguna preocupación. Cuando quieren venderlo es muy líquido y cuando se lo quieren mantener, pues mantienen esa posición de ese oro, ¿no? No es una cosa como de rico MacPato, de que yo también quiero a mi bóveda a ver mis montañas de oro, no, no es necesario hacer eso. Simplemente veo mi estado de cuenta en mi casa de bolsa y ya sé que una parte de mi posición está en oro. Para el caso del Bitcoin, bueno, pues ahí hay que abrir lo que se llama una wallet, hay que acercarse no a una casa de bolsa, sino a un exchange, que es lo mismo, nada más que en el mundo virtual. Está la de Bitso, ahí ustedes abren una wallet, le transfieren dinero, compran una criptomoneda que se llama USDT, como dólar, pero con una T al final, que es pues un dólar virtual y a partir de ahí, pues empiezan ustedes a comprar las cantidades de Bitcoin que ustedes deseen en el mercado del Bitcoin. ¿Cuáles serían las estrategias de inversión? Bueno, pues como siempre les he comentado, las estrategias de inversión es decir, hasta dónde creo que puede llegar esta cosa y cuánto estoy dispuesto a aguantar de pérdida y sobre eso mantenerme, ¿no? Para el caso del oro, yo creo que lo podemos ver en $4,500 el próximo año. Consideren que estamos en dólares, entonces la tasa de interés del dólar, pues del bono de 10 años estará en 3.5% anual. Entonces, el decir que va a pasar de los 4,000 a los $4,500 en los próximos 15 meses es 12%, es 3, 4 veces más que invertir su dinero de manera segura. Por eso la gente se está arriesgando porque está viendo que puede obtener ese 15% en los próximos 12 meses de manera pues relativamente fácil. Es agarrar, comprar ETF y aún y esperar ahí a ver qué le pasa al oro.
Yo creo que si baja de los $3,500, pues habría que considerar una venta, ¿no? Habría que, por eso en el Substack de Carlos, donde publicamos mis estrategias de inversión, yo le pongo ciertas salidas cuando ya ganamos $200, $300, pues mira, vamos a salirnos, ¿no? Y vamos a esperar que baje $200 y volvemos a subir cuando vuelva a ganar otros $200, $300. Y así vamos entrando y saliendo semana con semana, dependiendo de cómo se vaya moviendo el precio del oro. La última vez que recomendé compra estábamos en $3,580, entonces que son algo así como 2 meses que me han seguido un rendimiento efectivo de 10% en la posición de oro. Creo que hace $4,500 sí lo podemos ver al oro en los próximos 12 meses, por lo que les platicaba. Punto número uno, hay un distanciamiento entre Estados Unidos y China. China está dejando de comprar papeles norteamericanos. Muchos bancos centrales en el mundo están siguiendo su ejemplo y muchos fondos de inversión dicen, mira, pues hay que diversificar la posición, porque si la tasa de interés de Estados Unidos está bajando, pues hay que buscar otras opciones de inversión. En el caso del Bitcoin, viene este tema de los 4 años. Hay que recordar que esta va a ser la primera vez que el Bitcoin se enfrenta a estos 4 años ya con ballenas, que es una ballena, es un fondo de inversión que trae muchísimos Bitcoins en la panza. Y hay que señalar que el valor de capitalización del Bitcoin es de $2.5 billones. Es muy alto, pero pues no se acerca para nada a los $37 billones que hay de deuda norteamericana. Entonces, con muy poco dinero todavía se puede mover al Bitcoin rápidamente. Además de todos esos $2.5 billones, lo que se mueve realmente en el mercado, porque mucha gente lo tiene como posición de largo plazo, estamos hablando de $500,000 millones. Todavía sigue siendo un activo financiero que con no tanto dinero, son cantidades muy fuertes, pero con no mucho, alguien lo puede mover. Pasó hace como un mes que alguien dijo, vendo mis 100,000 bitcoins y tiró al precio del bitcoin de los 118 que estábamos a 108, ¿no? Entonces, todavía uno de esos jugadores importantes puede tirar al bitcoin. ¿Qué puede pasar en los próximos meses? Bueno, pues pueden pasar varias cosas, ¿no? Que la autoridad norteamericana diga, no, no vamos a aceptar el Bitcoin, porque pues parece que no van a aceptar ninguna otra moneda que no sea un stablecoin como moneda virtual. Puede pasar por ahí algún escándalo, pueden pasar varias cosas, ¿no? Entonces, se puede dar que el Bitcoin caiga a 50%, ya ahorita ya lo veo más complicado. Hay fondos de inversión que están comprando Bitcoins y no van a permitir que eso suceda. Están los mineros que no van a permitir que baje tanto el precio del Bitcoin, que tienen dinero para soportar precios bajos. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Por eso siempre les digo, si las cosas bajan de cierto nivel, pues habría que salirse. En este momento mi posición de salida del Bitcoin de corto plazo de los $123,000 en los que está sería 112 y yo me saldría de manera definitiva si baja de 108, esperando que baje. Vamos a ver hasta dónde baja y cuando estemos seguros que ya rebotó, pues volvería yo a entrar. Por el momento, por encima de 115, pues hay que aceptar la volatilidad, estar invertidos en Bitcoin y ver para dónde nos lleva, ¿no? Pero el Bitcoin para el próximo año, pues sí puede superar los $150,000 y entonces pues tendríamos una ganancia del 25%. Por eso el Bitcoin se ha vuelto muchísimo más atractivo para muchos inversionistas que el oro. Uno, porque a través de los wallets, pues la gente mete $1, $5, $10. Dos, porque los wallets son de muy fácil acceso. Ustedes bajan la aplicación de Bitso, les pide un par de datos, la comunican con su teléfono, con su cuenta de su banco y ya tienen ustedes una cuenta en Bitso, ¿no? Hay una cosa que se llaman unos wallets fríos. ¿Qué es eso? Bueno, pues es una USB donde ustedes transfieren ese dinero a la USB y mientras ustedes no conecten esa USB a un sistema de internet, pues lo que hay en esa USB se queda en esa USB. Por eso se llama un wallet frío y se recomienda mucho por si alguien intentara hackear su cuenta, pues se encontrará que su cuenta está en ceros porque los bitcoins o los ethereum o los solanas o las monedas que ustedes compren estarán en ese wallet frío ahí esperando a que ustedes la vuelvan a meter a una computadora. Claro, con la diferencia de que si a ese wallet frío le pasa algo, pues ustedes habrán perdido lo que tengan invertido ahí como si tuvieran una cartera a la que le pasó algo en su casa, ¿no?
Como todos los mercados, suben, bajan, hay riesgos, pero evidentemente la gente está buscando obtener mayores ganancias en los próximos 15 meses. En el caso de México, el CETE pasó de 11.25 a 7.50. Les puedo anticipar desde ahorita que en la reunión de noviembre Banco de México va a bajar su tasa a 7.25 y probablemente la lleve hasta 6% en el próximo año. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que hace un año, si yo tenía 1 millón de pesos en el banco, me daba 10,000 pesos mensuales y el próximo año me va a dar 5,000 pesos y un poquito menos, a lo mejor 4,500 por esta reducción del ISR que nos van a quitar a todos. Entonces, pasar de tener 10,000 pesos a 4,000 pesos, pues es de 20. Si tengo 2 millones, de 20,000 a 9,000, y si tengo 3 millones, pues de recibir una renta en el banco de 30,000 a solo 13,000, 14,000 pesos mensuales. Entonces, por eso muchísima gente está buscando opciones de inversión y es lo lógico. Banco de México eso es lo que quiere, que la gente saque su dinero, que busque opciones de inversión. Evidentemente no que compre oro y Bitcoin, sino que lo meta a trabajar en un Uber, que ponga un puesto de quesadillas, que ponga una estética, que ponga una farmacia, que ponga un algo para mover la economía, ¿no? Para generar empleos en México, y por eso el Banco de México está bajando su tasa de interés. Es el mismo objetivo del Banco de Estados Unidos, es el mismo objetivo del Banco de Europa. Y bueno, pues soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el Substack de Carlos. Aquí en X me encuentran como Carlos López Jones, y gracias a la doctora Erika Dan, este space se va a convertir en un podcast que publicaremos en Apple Podcast y en Spotify por si gustan suscribirse. Muchas gracias.